Gustavo A. Madero fue hermano del presidente Francisco I. Madero, y al igual que él, tuvo un final trágico. La diferencia que tiene Gustavo con Francisco es que su muerte fue mucho más violenta, y motivada más por la venganza que por fines políticos. Empecemos en 1910, cuando la dictadura porfirista aún existía. De entre todos los militares destacaba uno llamado Manuel Mondragón, que creó el primer fusil semiautomático. Mondragón era un buen militar, pero tenía un defecto muy importante: era corrupto, muy corrupto. Cuando estalló la rebelión maderista, Mondragón luchó contra los revolucionarios, pero la dictadura cayó. En 1911 Francisco I. Madero llegó a la presidencia, y estaba enterado de la corrupción de Mondragón, así que lo puso a disposición. Desde entonces, Mondragón engendró un odio contra los Madero, un odio a muerte. Poco después salió a Cuba a reunirse con otros opositores al gobierno maderista, para pensar en una manera de derrocar a Madero. Después volvió a México a platicarle a Bernardo Reyes y a Félix Díaz su plan para sublevarse. Ambos se unieron a la conspiración. El 9 de febrero de 1913, Mondragón se sublevó y liberó de la prisión a Reyes y a Díaz. Después de tomar el palacio y ser expulsados, se refugiaron en la Ciudadela, que entonces era un almacén del ejército. Los sublevados se pusieron en contacto con Victoriano Huerta, encargado de acabar con la rebelión. Díaz, Mondragón y Huerta se reunieron con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson para pactar la caída del presidente Madero el 18 de febrero de 1913, solo 9 días después de iniciar el levantamiento. Ese mismo día fueron arrestados José María Pino Suárez y Francisco I. Madero en Palacio, y Gustavo A. Madero en un restaurante. Mondragón y su odio habían ganado, pero el odio era tan grande que no bastaba con derrocarlo. Él quería a Francisco y a Gustavo muertos, así que le pidió a Huerta que se los entregara. Huerta no podía entregar a Francisco, porque aún era presidente y todavía no firmaba su renuncia. Pero Gustavo no tenía utilidad para él, y se lo entregó. Fue sometido a un consejo de guerra ilegítimo y condenado a muerte. Junto a Gustavo también fue condenado Adolfo Basó, que presenció la brutalidad del asesinato. La madrugada del 19 de febrero de 1913, Gustavo A. Madero fue llevado a la Ciudadela. Antes de entrar, una turba iracunda trató de atraparlo, y recibió insultos, varios golpes, y terminó con la ropa hecha jirones. Unos soldados ebrios y crueles la aventaron al patio de la Ciudadela con el rostro ensangrentado. Madero se recargó en la estatua de Morelos y pidió misericordia, pero los soldados se burlaron de él, llamándolo cobarde. Entonces uno de ellos con su bayoneta le sacó el único ojo que tenía, el otro era de vidrio. Madero gritó de dolor y mientras lo hacía los soldados se reían y le enterraban las puntas de sus rifles. Gustavo corrió con las manos en su cara ensangrentada hasta que se estrelló con la estatua de Morelos. Más de 20 fusiles dispararon y tenía 37 heridas de bayoneta. Después de los balazos y del tiro de gracia, mutilaron su cadáver. Le extirparon varios órganos y le robaron lo que pudiera tener valor. Entre esas cosas había una carta de su esposa que decía: "Deja que se saquen los ojos entre ellos". Ahí, en algún lugar del edificio, Manuel Mondragón veía el crimen con alegría y satisfacción. Su odio y su deseo de venganza habían ganado. Disfrutó ver la tortura de un hombre inocente solo porque le quitaron la posibilidad de seguir robando al país. Los restos, literal restos, fueron cubiertos con estiércol y tierra. Ahí se quedaron hasta la mañana siguiente, que pusieron todo en un agujero del patio de la Ciudadela. Francisco I. Madero pudo enterarse de la muerte de su hermano Gustavo, pero no se enteró de la forma tan brutal en la que murió. La muerte de Gustavo A. Madero demuestra lo injusta y violenta que fue la escena trágica, y lo sanguinarios y crueles que eran los hombres que la perpetraron. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.